Bienvenidos a Kaiser Report, soy Max Kaiser. Sobre el derecho al voto, Friedrich August von Hayek dijo: quizá el haber visto a millones de personas eligiendo con su voto depender por completo de un tirano haya hecho que nuestra generación entienda que elegir gobierno no significa necesariamente garantizar la libertad. ¿Stacy? Max, últimamente se han producido numerosas votaciones en el mundo anglosajón, como en Estados Unidos, donde continúan las primarias y donde esta semana Donald Trump se ha convertido oficialmente en el precandidato republicano a ocupar la Casa Blanca. Vamos a ver un titular publicado en la última edición de la revista Político que pone de manifiesto el problema que hay en Estados Unidos con los medios de comunicación. El candidato del Kremlin. La maquinaria propagandística de Putin toma partido en las elecciones del 2016. La revista cuenta que muchas personas que intervienen en RT han destacado la situación de desesperación económica en la que se encuentran muchas familias estadounidenses y dice que por eso la gente vota lo que vota, aunque la realidad es que nosotros no tomamos partido por nadie. Solo nos limitamos a decir lo que es obvio. En el ámbito de la política, las empresas y los medios, todo el mundo odia a Trump y lo acusa de racista, pero detrás de esas críticas, lo que se esconde en realidad es un enfado con él por no invitarlos a comer, por no financiar sus proyectos o por no presionar a ningún miembro del Congreso. Por eso dicen que sus votantes son unos racistas. Estados Unidos está dominado por los grandes grupos mediáticos y Trump nunca se ha rendido ante ellos. Les ha proporcionado mucho dinero. En forma de audiencia. Sí. Pero no ha financiado la maquinaria lobista de Washington. Por eso están tan molestos con él. Trump está cambiando por completo las elecciones de Estados Unidos, al igual que la tecnología financiera está cambiando la banca y que Tesla está cambiando el sector automovilístico. Trump es a la política estadounidense lo que Elon Musk al sector automovilístico. Una fuerza transformadora que está cambiando la realidad. Y el hecho de que nosotros hablemos de ello no obedece a otra intención que contar lo que está pasando. Fíjate, otro de los precandidatos republicanos, Jeb Bush, se ha gastado más de 100 millones de dólares en anuncios para al final no lograr nada. Y lo mismo ha pasado con todos los miles de millones que se han invertido en ponerle freno a Trump. Por su parte, el portal de encuestas 538 no ha dado ni una en esta campaña electoral en comparación con sus vaticinios del 2008 y del 2012, porque ahora las cosas son distintas. Por ejemplo, esta semana se ha publicado en Estados Unidos que el 62% de los estadounidenses tiene menos de $1.000 ahorrados. Asimismo, los alquileres han subido entre un 8 y un 14%. Esa es, por tanto, la desesperación, la angustia y el sufrimiento del que hablábamos. Vamos a ver otro titular que dice así: cada vez más adictos al opio utilizan fármacos contra la diarrea para drogarse. Parece ser que los adictos que buscan drogarse llegan a tomar cantidades 10 veces superiores a la dosis recomendada, lo que demuestra hasta qué punto están doloridos y desesperados. El electorado está tremendamente dolorido, eso está claro. La adicción al opio se ha convertido en un problema muy grave después de que la industria farmacéutica decidiera legalizar la heroína. Los pacientes hospitalizados se enganchan a analgésicos equivalentes a la heroína introducidos en el mercado por los gigantes farmacéuticos, que en su momento decidieron meterse en ese negocio, al igual que el sector bancario estadounidense se introdujo en el negocio de ocultar la riqueza, como se hace en Suiza o en Panamá. Por eso Estados Unidos se ha convertido en el país del mundo en el que más riqueza se oculta de todos. Y como digo, la industria farmacéutica es la principal impulsora de la heroína. Las plantaciones de opio de Afganistán nunca habían valido tanto. De hecho, están protegidas por el ejército estadounidense y el Pentágono, el mayor blanqueador de dinero de todos. En un mundo en el que un bien de primera necesidad como es la vivienda, aparte de la comida y el agua, sube entre el 8 y el 14%, al menos el hecho de ahorrar en papel higiénico supone una buena noticia. En fin, esta semana se han celebrado elecciones a la alcaldía de Londres. Los resultados aún no se conocen en el momento de la grabación de este programa y la verdad es que llama la atención lo que se ha producido en el distrito de Barnet, donde entre las 7 y las 9 de la mañana los ciudadanos no han podido votar porque el censo no estaba bien. Vamos a ver un titular del 2014 advirtiendo de lo que podía pasar en el distrito de Barnet. Externalizados y sin rendir cuentas a nadie, el futuro de los gobiernos locales.
La externalización del distrito de Barnett implica que hasta los nacimientos, los fallecimientos y las bodas se gestionarán desde otro lugar. Su distrito puede ser el siguiente. Y es que la gestión del distrito de Barnett, gobernado por los conservadores, parece haber sido totalmente externalizada. Entre enero del 2012 y octubre del 2013, el distrito de Barnett externalizó la atención a los discapacitados, los servicios jurídicos, los cementerios y crematorios, la informática, las finanzas, los recursos humanos, la planificación y la regeneración, las licencias y requisitos comerciales, la gestión de la vivienda pública, el medio ambiente, las adquisiciones, los aparcamientos y las autovías. Los dos mayores contratos de externalización, cada uno de ellos por valor de 500 millones de libras y de 10 años de duración, fueron a parar a la empresa Capita, un gigante de 7.000 millones de libras que cotiza en el FTSE 100 y que ha pasado a controlar desde la recaudación de los impuestos municipales hasta las nuevas carreteras que se construyen, pasando por el sistema de voto, con el que ya tuvieron problemas con el censo en unas elecciones anteriores. Sin trabajo y sin derecho a voto. Así consiguen el gran capital, los grandes bancos y la industria farmacéutica privar a la población de sus derechos fundamentales, Sí. con la inestimable ayuda de los grandes grupos mediáticos. Las grandes empresas de asesoría. Las grandes empresas de asesoría. Los ciudadanos de esa zona de Londres han perdido todos sus derechos. Bueno, pero eso fue lo que eligieron los ciudadanos con su voto, recortar gastos por valor de 1 millón de libras, sin ser conscientes de que eso les privaba de sus derechos. Hayek decía que la gente vota a los tiranos. En este caso han votado a un sistema tiránico contra el que no se puede hacer nada, porque está íntegramente controlado por robots, como las centralitas telefónicas, Así es. desde algún lugar remoto, Los robots se están haciendo con el control de todo. no desde el propio distrito. Es como cuando se abolió la esclavitud en Estados Unidos y se hizo una reforma agraria para entregarles a los esclavos 40 hectáreas de terreno y una mula. Ahora que la democracia del Reino Unido toca su fin, le darán a todo el mundo unas gafas de realidad virtual y un robot sexual que se convertirán en la nueva realidad de la gente. Las personas vivirán hacinadas en un apartamento del tamaño de una celda mientras pagan las 500.000 libras de su hipoteca. ¿Y toman fármacos contra la diarrea? Efectivamente, fármacos contra la diarrea, gafas de realidad virtual y un robot sexual. Y al cabo de 3 meses, el mundo se habrá extinguido. Lo que ha pasado aquí es que por ahorrarse unos pocos impuestos han perdido todos sus derechos, permitiendo que el distrito eluda cualquier responsabilidad ante sus vecinos. ¿Tiene usted una queja? Entonces tendrá que hablar con alguien a quien nunca verá en persona, si es que consigue hablar con alguien. Capita ha reconocido cortar las llamadas o, lo que es lo mismo, interrumpir el servicio cuando las líneas se saturan. Es decir, que en lugar de tener las instituciones locales a su servicio, los vecinos cada vez dependen más de sus representantes para interceder. Pronto los robots se convertirán en seres humanos. Contratarán abogados, demandarán a otros robots. El ser humano se ha visto marginado y privado de derechos porque sale muy caro de alimentar. El problema es que voten lo que voten los vecinos del distrito de Barnett, hasta dentro de 10 años no va a cambiar nada porque, sin embargo, por muy arruinadas que estén las instituciones, los vecinos seguirán atrapados en ellas. Por ejemplo, los 2 acuerdos entablados con Capita, gran parte de cuyos detalles permanecen en secreto por cuestiones de sensibilidad comercial, seguirán vigentes al menos en la próxima década. Da igual a quién voten los vecinos en las 2 próximas elecciones, que Capita seguirá al mando de todo. Vamos a relacionar todo esto con Trump. Acabas de decir que los vecinos de Barnett están atrapados en estos contratos durante los próximos 10 años, justo lo mismo que pasaba con la crisis de Grecia, cuyos acuerdos no se podía modificar. O con la crisis del Anglo-Irish, en la que había una serie de acuerdos que no se podían romper. Aunque sin derecho a reclamación por impago. Exacto, así eran los préstamos. Pues bien, volviendo a Donald Trump, el día que Trump es elegido oficialmente precandidato republicano a las elecciones de Estados Unidos, le preguntan en la televisión: ¿Estados Unidos tiene mucha deuda? Y él responde: sí, pero ¿la podemos reestructurar? Claro que la deuda se puede reestructurar en un balance general y que los contratos se pueden rehacer. De hecho, se hace todos los días. Grecia podía haberlo hecho, e Irlanda también. Así que si no lo han hecho, eso es o bien porque son muy cortitos, o bien porque son cómplices, o bien porque son unos hipócritas, o simplemente porque les encanta ser esclavos, que es lo que yo sospecho que es la causa de todos estos problemas. Que a la gente le encanta estar en la cárcel, ya sea a los griegos, a los irlandeses, a los españoles. Ha tenido que ser Trump el que haya dicho: podemos romper esta cadena, es tan fácil como firmar un papel. ¿Y por qué piensa así Trump? Porque es estadounidense y los estadounidenses piensan como individuos libres y no como estos británicos temblorosos. Me dan repelús. Vamos a pasar a nuestro siguiente titular, que trata sobre China, un país en el que la gente no tiene derecho al voto
y donde se han tomado unas decisiones de inversión bastante disparatadas. China desaloja a las empresas de inversión mientras crece el miedo a una rebelión. Las autoridades chinas, en su objetivo de anticiparse a una posible revuelta social por culpa de las cada vez más frecuentes quiebras de las empresas de inversión y de los prestamistas que operan a través de Internet, están ordenando a muchos comerciantes que rompan los contratos de alquiler y cierren sus escaparates situados en calles concurridas para evitar que se conviertan en la diana de los manifestantes. En los últimos años solo ha habido unos pocos grandes bancos chinos reguladores y respaldados por el Estado, lo que significa que no ha habido dinero disponible para que las pequeñas y medianas empresas o los ciudadanos de a pie pudieran invertir. Por eso el gobierno ha fomentado, aunque solo sea por omisión, los préstamos entre particulares y toda clase de negocios dedicados supuestamente a la gestión de la inversión, sobre todo fuera de Pekín y Shanghái. De hecho, las empresas de inversión no reguladas se están haciendo con el 30 y el 40% de los rascacielos del país. Ahora que en el último año han quebrado casi 1000 prestamistas que operaban a través de Internet y que el fraude se extiende por las innumerables empresas de gestión de la riqueza que hay en el país, las autoridades están tomando medidas para controlar su crecimiento y afrontar la inestabilidad que se pueda generar. Todo se debe al enorme sistema banquero en la sombra, cuyas dimensiones se desconocen. La noticia cuenta que algunas empresas de gestión de la riqueza ofrecían rentabilidades del 30 o el 40% sin explicar en qué tenían pensado invertir, al igual que pasó con la burbuja de los mares del sur que tuvo lugar en el Reino Unido. Vamos a ver el caso de una empresa concreta denominada Wealthroll. Uno de sus productos prometía una rentabilidad anual del 40% con la condición de que el principal no se pudiera amortizar. Lo de la burbuja de los mares del sur viene muy a cuento porque fue la que dio origen al capitalismo en el que los accionistas tenían una responsabilidad limitada. La gente se volvió loca y tuvieron que ilegalizar esa responsabilidad limitada de los accionistas en el libre mercado, aunque luego la volvieron a autorizar. Solo que entonces ya eran más maduros y tenían un mayor conocimiento de la economía. El caso es que China ha pasado del comunismo al capitalismo y en unos pocos años el país se ha hundido. Lo que deberían hacer es celebrar 10.000 reuniones de adictos anónimos al juego. Así le quitarían a la gente su adicción al juego con el dinero gratuito. Pero lo que pasaba en el Reino Unido era que la familia real también estaba implicada. Por eso, para evitar una rebelión, ejecutaron a unos cuantos culpables y... Eso de ejecutar siempre viene bien. En fin, ha llegado la hora de ejecutar la primera parte. He votado quedarme en la segunda parte, así que me quedo. Muy bien votado, sí señor. No se pierda la segunda parte. Tenemos mucha más, Stacy. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report, soy Max Kaiser. ¿Cómo podría haber cantado Elvis Presley hablando del sistema financiero estadounidense? No podemos seguir juntos con operaciones sospechosas. No podemos construir juntos los sueños americanos con... Eso es lo único que sabía hacer cuando hacía de imitador en Las Vegas. ¿Qué les ha parecido mi imitación de Elvis en una escala de 1 al 2? Escríbanlo en sus comentarios. Hola de nuevo, Stacy. Las operaciones sospechosas están de actualidad, aunque hayan pasado inadvertidas en medio de las primarias estadounidenses, de las elecciones municipales del Reino Unido y del espectáculo que han dado algunas estrellas de la telerrealidad, entre las que incluyo a Donald Trump. Vamos a ver el siguiente tuit. Un documento del BCE descubre una serie de operaciones sospechosas en los indicadores económicos de Estados Unidos. Vamos a ver otro titular de la CNBC sobre el mismo tema. Según un estudio del BCE, existen pruebas de que parte de los datos económicos clave de Estados Unidos se filtran antes de su publicación. Según un informe elaborado por investigadores del Banco Central Europeo y publicado el pasado lunes, existen pruebas de que parte de los datos macroeconómicos más importantes de Estados Unidos se filtran antes de su publicación. El estudio ha descubierto que algunos futuros sobre acciones y mercados del tesoro estadounidenses experimentan variaciones antes de publicarse los datos macroeconómicos. O sea que parece que se están haciendo muchas trampas con los datos macroeconómicos que publica el gobierno y que algunos operadores están obteniendo información privilegiada. Todo según el estudio del BCE, claro. Mario Draghi y Janet Yellen son incontinentes. Su incontinencia no es doble, sino triple. También afecta a lo que sale por su boca.
Necesitan pañales y una carretilla para transportar sus bolsas de colostomía. Los tres grandes bancos centrales conspiran los unos con los otros, operan con información privilegiada y se benefician de ella, y con ese dinero financian a candidatos y lobistas. Hay numerosas pruebas de ese abuso que se está haciendo del sistema. Son unos delincuentes, y el hecho de que puedan seguir delinquiendo deja patente la actual debilidad de la Constitución estadounidense. La Constitución recoge 4 o 5 maneras de derrotar a los tiranos, pero a día de hoy no se está utilizando ninguna de ellas. Y la verdad es que es una pena, porque el mundo está sufriendo. Los medios dominantes suelen decir que los votantes de Bernie Sanders tienen envidia de toda la riqueza que ellos han acumulado. Lo que no dicen es que esa riqueza la han robado. Y, por cierto, el BCE ha querido desmarcarse del informe de estos investigadores. Dice que no es su postura oficial, solo un estudio. Mira, cuando las cosechas de los incas se iban a pique, decapitaban a la gente en los templos y arrojaban sus cabezas por las escaleras. Pues bien, a día de hoy tenemos unos inversores fuertemente apalancados que se están dando cuenta de la magnitud de los incumplimientos que generan las tasas de interés. Por eso están sacrificando a la población, decapitando su viabilidad económica como individuos, operando con información privilegiada. Están intentando justificar su utilización de la información privilegiada con argumentos religiosos. Eso se llama fundamentalismo de los mercados. Se creen con el derecho divino de operar con esa información privilegiada. Por eso la Constitución estadounidense establece en varios artículos diversas formas de acabar con los tiranos. Algunas no son agradables, pero tienen que ejercerse. Vamos a ver qué dice el estudio. 7 de los 21 anuncios que generan movimientos de los mercados muestran evidencias de que las operaciones se realizaron con información privilegiada antes de la fecha oficial de publicación de los datos. Los precios empiezan a moverse en la dirección correcta unos 30 minutos antes de la hora de publicación, señala el estudio. Ese movimiento con información privilegiada constituye de media el 50% del ajuste total de precios. Pues bien, los investigadores calculan que en el plazo de 6 años y solamente en 2 de los 7 mercados en los que se observaron estos movimientos con información privilegiada, quien quiera que operara con esa información se embolsó 160 millones de dólares. Los investigadores calculan que la deriva de precios en los 7 indicadores señalados probablemente generaron unos beneficios de unos 119 millones de dólares en el índice de futuros E-mini SIP durante ese periodo aproximado de 6 años, mientras que los beneficios en los futuros sobre bonos del Tesoro a 10 años ascendieron probablemente a unos 46 millones. O sea que solo en 2 de estos 7 mercados alguien quien quiera que operara con información privilegiada se embolsó casi 160 millones de dólares. No puede haber capitalismo sin capital. Y si los bancos centrales realizan operaciones con información privilegiada y extraen capital del sistema, lo único que podemos esperar es una situación de deflación manifestada a través de un desplome de los bonos que obliga a bajar las tasas de interés para dar acomodo a esas operaciones con información privilegiada. Los únicos sectores en los que suben los precios son los sectores no financiarizados por los bancos centrales y sus mecanismos de operación con información privilegiada que extraen todo el capital. Y como digo, no puede haber capitalismo sin capital. Por eso proliferan las dictaduras y tiranías en todo el mundo. Tampoco es que nadie haya hecho nada para detener la puerta giratoria. Quien quiera que filtre esa información a ciertas personas sabe que cuando abandone el organismo regulador al que pertenece, tendrá un trabajo esperándolo. Alan Greenspan, Janet Yellen, Goldman Sachs, JP Morgan, Mario Draghi, Goldman Sachs, la BBC, Mario Draghi, Goldman Sachs, la ABC, la NBC. Esa gente pasa continuamente de una empresa a otra y todas ayudan entre sí. El problema es que el capital solo se mueve por el anillo del capitalismo clientelista y de las operaciones con información privilegiada, en cuyo centro se encuentran los banqueros centrales, que controlan el costo del capital y roban billones de dólares. Ahora ha quedado demostrado. No puede haber capitalismo sin capital, y sin capitalismo ni capital no puede haber competencia ni libre mercado. Toda esa gente son los talibanes, el Al-Qaeda, el Estado Islámico de los mercados. Mario Draghi, Janet Yellen, Mark Carney y toda esa gente son los malos de la película. Vamos a ver qué mercados son los más manipulados de todos. Según el informe, la mayoría de estas operaciones con información privilegiada se producen en el índice de confianza del consumidor, la venta de vivienda usada, el PPI preliminar, la producción industrial, el ISM manufacturero, el ISM no manufacturero
y la venta de viviendas pendientes. Como hemos visto antes, en el curso de 6 años, se han extraído al menos 160 millones de dólares de 2 de esos mercados. En la primera parte contábamos que el 62% de los estadounidenses tienen menos de $1.000 ahorrados y que la gente toma fármacos contra la diarrea para mitigar el dolor. Pues bien, en lugar de analizar y rebelarse contra este sistema manipulado, la gente lo que hace es tomar fármacos contra la diarrea y sigue creyendo en el sueño americano. Esos no deberían ser los que tomaran fármacos contra la diarrea. Los toman porque creen que los que han fracasado han sido ellos. Por eso se anestesian inyectándose lo que sea en las pupilas, para no tener que enfrentarse a la verdad, que viven en un sistema que nada tiene que ver con la república que en su día fue. Los que deberían tomar fármacos contra la diarrea deberían ser los banqueros centrales, porque ellos son los que filtran toda esa información privilegiada. Deberían llenar la comida de Janet Yellen de estos fármacos para que cierre el pico de una maldita vez y deje de destruir su propio país. Y lo mismo puede decirse de Mario Draghi, Mark Carney o Haruhiko Kuroda del Banco de Japón. Seguramente el peor de todos. Lástima que no estén encontrando la horma de su zapato. Pues hablando de banqueros centrales, la cosa se pone aún peor. Vamos a ver un titular que nos llega desde Estados Unidos y que no ha suscitado demasiada atención por culpa de todos los programas sobre las elecciones. William Dudley. La Reserva Federal podría necesitar nuevos poderes para prestar apoyo a las empresas de valores durante las crisis. El presidente de la Reserva Federal de Nueva York declaró el pasado domingo que la institución podría necesitar nuevos poderes para proporcionar financiación de emergencia a las empresas de valores en momentos de extrema dificultad para afrontar las posibles crisis de liquidez. Es increíble, roban a manos llenas y aún así no se quedan contentos, pretenden robar todavía más. Pues bien, esto lo dice William Dudley, presidente de la Reserva Federal de Nueva York, que esencialmente es la Reserva Federal, que es la que concede los rescates y la que supervisa la actividad de los bancos de Nueva York. Seguramente ellos sí que necesiten laxantes. El caso es que lo que pretenden ahora es adquirir nuevos poderes para poder rescatar a las empresas de inversión. Justo lo contrario de lo que están haciendo en China, donde dejan que las empresas quiebren y los banqueros huyen del país, con lo que los clientes no pueden encontrarlos. Pero, como digo, en Estados Unidos prefieren apostar por los rescates continuos y con sus declaraciones, Dudley parece adelantar que eso es lo que nos espera para el futuro. Que la próxima vez que los bancos de inversión quiebren, los Goldman Sachs de la próxima crisis no tendrán que convertirse en un banco comercial para ser rescatados por el Fondo de Garantía. Pero ahora aceptan depósitos y esos depósitos van a ser confiscados. Sí. Si una persona mete su dinero en Goldman Sachs, lo confiscarán. Bueno, entonces, más que un rescate, sería una recapitalización interna. Eso, una recapitalización interna, ya se ha abierto la veda. Pero el dólar sigue siendo la divisa de reserva mundial, al contrario de lo que sucede en Europa, donde Alemania se niega a emitir moneda, por lo que ahí sí que habrá recapitalizaciones internas. Pero Alemania está secuestrada por Estados Unidos, que no le devuelve su oro. Salvo que Alemania siga servilmente a la OTAN en contra de Rusia, Estados Unidos nunca le devolverá su oro. Tienen una pistola de oro en la cabeza. Volviendo a la noticia que nos ocupa, Dudley pretende proporcionar liquidez de emergencia. Pero si algo aprendimos de la última crisis financiera del 2007, 2008, 2009, es que no fue una crisis de liquidez, sino una crisis de fraudes y bancarrotas. De insolvencia. Esos bancos no eran insolventes y siguen diciendo que los bancos comerciales y los bancos de inversión estadounidenses nunca lo son. Son divinos y perfectos. Y volviendo a los fármacos contra la diarrea, lo que propone Dudley ante una eventual crisis de liquidez es abrir la ventanilla de descuento para los bancos de inversión. Sotheby's es el cuarto de los trastos de Wall Street y de la City de Londres. Los banqueros centrales les proporcionan billones de dólares y ese dinero va a parar directamente al mercado del arte y se refleja en el precio de los Modigliani, los Picasso, etc., que pasan a costar 100 o 200 millones por ejemplar, mientras todo lo que está por debajo quiebra y se ve abocado a comer heces de ardilla para sobrevivir. Eso no se parece en nada a una economía de mercado o a una democracia que se precie. No es más que neofeudalismo. Los siervos, es decir, ustedes,
cada vez están más agitados. ¿Y cómo responden los gobiernos ante eso? Pues aprobando nuevas leyes para invadir su privacidad y acabar con su derecho de asociación. Son ustedes las nuevas víctimas propiciatorias. Propongo poner en marcha una organización más inteligente que luche contra los tiranos de Estados Unidos, el Reino Unido, Europa, Asia, o si no, vayan acostumbrándose a llevar puesto un pijama de rayas y a vivir de las heces de las ardillas. Pensé que ibas a decir, son ustedes los nuevos valores ajustados al mercado. Eso sería terrible. Un verdadero apocalipsis. Es verdad. Dicho esto, ha llegado la hora de decir sayonara, adiós, hasta la próxima. Por cierto, los 43 estudiantes mexicanos continúan desaparecidos. En fin, esto es todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser, Stacey Herbert. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un tweet a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós. Max, últimamente se han producido numerosas votaciones en el mundo anglosajón, como en Estados Unidos, donde continúan las primarias y donde esta semana Donald Trump se ha convertido oficialmente en el precandidato republicano a ocupar la Casa Blanca. Vamos a ver un titular publicado en la última edición de la revista Político que pone de manifiesto el problema que hay en Estados Unidos con los medios de comunicación. El candidato del Kremlin. La maquinaria propagandística de Putin toma partido en las elecciones del 2016. La revista cuenta que muchas personas que intervienen en RT Está dominado por los grandes grupos mediáticos y Trump nunca se ha rendido ante ellos. les ha proporcionado mucho dinero. En forma de audiencia. Sí. Pero no ha financiado la maquinaria lobista de Washington. Por eso están tan molestos con él. Trump está cambiando por completo las elecciones de Estados Unidos, al igual que la tecnología financiera está cambiando la banca y que Tesla está cambiando el sector automovilístico. Trump es a la política estadounidense lo que Elon Musk al sector automovilístico. Una fuerza transformadora que está cambiando la realidad. Y el hecho de que nosotros hablemos de ello no obedece a otra intención que contar lo que está pasando. Fíjate, otro de los precandidatos republicanos, Jeb Bush, se ha gastado más de 100 millones de dólares en anuncios para al final no lograr nada. Y lo mismo ha pasado con todos los miles de millones que se han invertido en ponerle freno a Trump. Por su parte, el portal de encuestas 538 no ha dado ni una en esta campaña electoral en comparación con sus vaticinios del 2008 y del 2012. Por destacado la situación de desesperación económica en la que se encuentran muchas familias estadounidenses y dice que por eso la gente vota lo que vota, aunque la realidad es que nosotros no tomamos partido por nadie. Solo nos limitamos a decir lo que es obvio. En el ámbito de la política, las empresas y los medios, todo el mundo odia a Trump y lo acusa de racista, pero detrás de esas críticas, lo que se esconde en realidad es un enfado con él por no invitarlos a comer, por no financiar sus proyectos o por no presionar a ningún miembro del Congreso. Por eso dicen que sus votantes son unos racistas. Estados Unidos. Bienvenidos a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Sobre el derecho al voto, Friedrich August von Hayek dijo: quizá el haber visto a millones de personas eligiendo con su voto depender por completo de un tirano haya hecho que nuestra generación entienda que elegir gobierno no significa necesariamente garantizar la libertad. Stacey.